Muy buenos días, apreciados oyentes. Queremos nuevamente, por la misericordia de Dios, compartir una vez más una porción de la palabra del Señor que sirva para la predicación del Evangelio. Siguiendo con el tema, y ya hoy para concluir esta serie, algunas razones por las cuales Dios permite las enfermedades. Y en esta oportunidad vamos a leer en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 12 y el versículo 7. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que el Señor añada prosperidad con la lectura de su palabra. Amén. Bueno, como hemos indicado en audios anteriores, el Señor siempre tiene propósito con las cosas que Él permite en nuestras vidas, y las enfermedades no difieren de esa realidad. Y hemos notado que a lo menos ahí en Job, una de las razones que entendemos en el capítulo 33, por la cual Dios permite las enfermedades, es para comunicarse con nosotros, para hablarnos y llamar nuestra atención, y que podamos entender nuestra vulnerabilidad, nuestra condición delante de Él. También leímos en Juan capítulo 11, que Él indica allí que la enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Y la última referencia la leímos en Juan capítulo 9, donde el Señor Jesucristo dice que este no pecó ni sus padres, sino que esa enfermedad era para que se manifestase en él, en aquel ciego de nacimiento, la obra de Dios, indicando con esto que Dios obra aún a través de las enfermedades. Pero en esta oportunidad estamos considerando lo que el apóstol le dijo a los corintios acerca de su propia experiencia. Creemos que, por lo que dice la Escritura, que el apóstol Pablo tenía una enfermedad que le aquejaba grandemente y que estaba asociada, según algunos dicen, a la vista, por lo que él escribe a los Gálatas, que ellos hubiesen querido sacarse sus propios ojos para dárselo a él, lo que nos hace pensar de que la enfermedad que aquejaba al apóstol estaba relacionada a la vista, y que a su vez otros también consideran de que esto estuvo relacionado con la visión o con la aparición del Señor Jesucristo cuando Él iba camino hacia Damasco, en lo que fue su conversión, y aquella aparición que dice que le dejó como ciego por algunos días, quizás tuvo su consecuencia y está también entonces ligada a este padecimiento del apóstol. Sin embargo, lo que él está indicando acá es que él está entendiendo, a la luz de lo que el Señor le reveló, una de las razones por las cuales Dios estaba permitiendo ello. Y la primera que él indica es para que él no se enaltezca sobremanera. De modo que a través de esa enfermedad el Señor estaba enseñándole al apóstol a mantenerse en humildad.
Y es posible que esa sea una de las razones también por la cual Dios nos permite las enfermedades, para mantenernos humildes. Cuando reconocemos lo vulnerable que somos y la incapacidad que tenemos ante las enfermedades, entonces reconocemos nuestra propia condición. Y eso nos lleva a humillarnos delante del Señor, expresando que sin ti nada somos y apartado de ti nada podemos hacer. Cuando el hombre tiene plena salud, se jacta en su soberbia, creyendo de que no necesita de Dios. Y aunque todo lo que tiene es algo que él se lo ha ganado con el sudor de su frente. Sin embargo, algunos no reconocen que si no fuera porque Dios le mantiene sano, fuerte, inteligente y con vida, no sería posible obtener nada en este mundo. Por eso cuán importante es mantenerse humilde, y la enfermedad, a lo menos en el apóstol, cumplía ese propósito para que él no se enalteciese sobremanera. Ahora, él está indicando que 3 veces había pedido al Señor que le quitase esa enfermedad. Sin embargo, la respuesta a su oración no había sido conforme a su propio deseo. Y así pasa, a veces nosotros oramos al Señor que cuando estamos padeciendo alguna enfermedad, hay hermanos y hay personas que han sufrido enfermedades durante años y uno deseara que sanaran por completo. Las mismas personas oran para que Dios le cure, pero sin embargo la respuesta no es conforme a ese deseo. Y el apóstol nos revela aquí que el Señor le había indicado la razón por la cual él quería mantener sobre él esa circunstancia. De manera que no hay razón para desanimarnos ni para pensar de que Dios no nos oye cuando nosotros le pedimos a Él que nos cure, que nos sane, sino que aun cuando esa respuesta no sea la que nosotros deseamos, aunque no haya la sanidad como la estamos pidiendo, no quiere decir de que Dios no nos está oyendo, sino que Él está obrando, como hemos indicado, conforme a su voluntad. Y la respuesta de Él fue: bástate mi gracia. Cuán importante es que nosotros entendamos, a la luz de la palabra de Dios, que la gracia del Señor es suficiente para ayudarnos en nuestras enfermedades. Ahora, otra cosa que podemos notar acá es que aún en medio de la enfermedad, Dios puede mostrar su gracia abundante para con nosotros. La gracia, según entendemos en las Escrituras, es aquello que Dios nos da sin nosotros merecerlo. Realmente es una palabra que está asociada a la misericordia. La misericordia es aquello que Dios no nos da, aunque nosotros no nos merezcamos. Esto tiene que ver con el castigo que nosotros merecemos por causa del pecado. Y Dios en su misericordia no nos da ese castigo. Más bien, en su gracia nos da cosas que nosotros no merecemos. Y entre eso que está asociado a la gracia de Dios, Él nos ofrece la salvación de nuestras almas. Como decía el apóstol Pablo, por gracia sois salvo, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Sin embargo, aparte de la salvación, que es por gracia, todo don perfecto, toda bendición desciende del Padre de las luces, y realmente son cosas que no merecemos, pero Él en su gracia nos las da, y creemos de que cuando Dios permite la enfermedad, nos lleva a considerar lo que realmente es importante, y es una forma por la cual nosotros podemos valorar realmente lo que Dios nos da, que muchas veces nosotros no
consideramos y tampoco agradecemos por ello. Cosas tan elementales y tan esenciales para la vida que estando tan acostumbrados a ello, nos olvidamos que viene de parte de Dios. El aliento de la vida, el poder despertar a un nuevo día, el tener una familia y el tener salud, son cosas que muchas veces nosotros no agradecemos al Señor. Nos olvidamos de que eso viene de parte de Él. Ahora también el apóstol va a reconocer su propia debilidad y lo va a contrastar con el poder de Dios. Son algunas de esas razones también. Dios quiere demostrarnos la grandeza de su poder en medio de las circunstancias y las adversidades, para que nosotros aprendamos a depender plenamente de Él. De manera que son dos cosas que el apóstol va aquí a reconocer cuando él se desenfoca de la enfermedad. Entonces empieza a apreciar y a valorar realmente dos cosas que están allí a su favor y que de la cual él estaba desestimando. La gracia de Dios, que es suficiente, él dice, bástate mi gracia, y el poder de Dios que se perfecciona en nuestras debilidades. Cuando él cambia la mirada, entonces también cambia la actitud, porque ahora él expresa, de buena gana me gloriaré. De manera que ahí está indicando entonces de que ahora está aceptando la voluntad de Dios y lo está haciendo de buena gana. No es que se está resignando como algo que no tiene más remedio y de manera forzada y a veces con molestia tiene que sí o sí aceptar lo que le ha tocado. No es la actitud del apóstol. Él está ahora entendiendo el plan de Dios y eso le está llevando a él de una buena gana, de buena manera, a aceptar lo que él está padeciendo como viniendo de parte de Dios para un propósito y también con una finalidad de llevarlo a él a bendiciones espirituales. De manera que él está indicando entonces, me gozo de lo que estoy sufriendo. El poder de Dios y el amor de Cristo volcado hacia él le llevó a experimentar esas dos cosas. Primero, la actitud de gozarse en eso y de gloriarse en lo que estaba padeciendo. De manera que son así la actitud que el Señor desea que nosotros adoptemos ante la enfermedad. Pero eso solamente se puede hacer en la presencia del Señor. Ir delante de Él, al trono de la gracia, para hallar misericordia para el oportuno socorro. Ojalá esta también pueda ser la actitud suya, la de considerar que aunque tenga una enfermedad por la cual esté pidiendo y hasta ahora no ha cesado, pueda entonces entender que la gracia de Dios es suficiente, el favor de Dios para con usted y que su poder está así para perfeccionarse a pesar de sus debilidades, el poder de Dios en su vida, obrando, y mucho más si fuera por medio del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Le invitamos a que usted pueda recibir eso de parte del Señor, pueda recibir esa gracia, la salvación que es por gracia, y pueda recibir también ese poder de Dios que es el Evangelio y la fe en el Señor Jesucristo, para que pueda disfrutar entonces de lo que el apóstol disfrutó, del gloriarse en el Señor de buena gana y de gozarse en el amor del Señor. Que Él le ayude y que le haga prosperar su palabra. Amén.